Mutadores, ¿cómo están? En el anterior video te hablé del por qué uno de los motivos principales de que cuando tienes varias recaídas consecutivas, después incluso de haber hecho una temporada de NoFap considerable, empiezas a recaer bastante frecuente. ¿Por qué pasa eso? Te expliqué uno de los motivos, que es el video anterior, los neurotransmisores sobreexcitados, que es cuando tú te das más dopamina de la que tu tolerancia necesitaba, ¿vale? Y ahora te voy a explicar ¿por qué si tu cerebro sabía que no necesitaba tanta dopamina, puesto que la tolerancia estaba acá y tu dopamina ya había llegado a ella? ¿Por qué tú necesitas llegar a mucho más de tu tolerancia al punto de sobreexcitar tus receptores? ¿Qué fenómeno hace que esto pase? El fenómeno que es el segundo punto se llama el compensador. El compensador es algo que yo dilucidé, le puse nombre, pero fue algo que descubrí en un canal de YouTube que hace un canal de YouTube bastante popular que se llama Jordi Boo. Es un japonesito así todo flaquito, muy sabio, que básicamente fue uno de los que me inspiró a hacer contenidos en YouTube. Y él en uno de sus videos hablaba de el autosaboteo jodido. ¿Qué es el autosaboteo jodido? Coge todas las áreas de tu vida, ponles un número del 1 al 10, siendo el 10 el mejor, o sea, el óptimo, y siendo el 1, pues que tengas una mierda. Por ejemplo, que tengas tu sexualidad bien adicta al PMO, pues el aspecto de tu sexualidad tiene un 2 o un 1, póngale, sobre 10, y así con todas las áreas de tu vida. ¿Y qué pasa? Nuestro cerebro tiene un compensador. ¿Y cómo funciona este compensador? De que, como ya te he explicado en algunos videos, nuestro cerebro no quiere cambiar. ¿Por qué no quiere cambiar? Porque hace 150.000 años en la sabana africana, un cromañón que era flexible mentalmente, era un cromañón que posiblemente moría. Porque hace 150.000 años en la sabana africana, donde habían un montón de peligros, era conveniente ser terco. Era conveniente ser terco en tu inflexibilidad mental de cambiar comportamientos, porque la lógica del cerebro era la siguiente: si actualmente estoy vivo, ¿por qué tengo que cambiar? Si sigo vivo, la estupidez más estúpida que yo haría si estoy vivo aún, sería cambiar, ¿no? Pues sigamos siendo el mismo si seguimos vivos. Esa mentalidad, mi amigo, que es la mentalidad de tu cerebro paleolítico, que básicamente somos un 99% idénticos al cromañón de hace 150.000 años, no hemos evolucionado nada, y si actualmente estamos evolucionando, en realidad no estamos evolucionando, estamos involucionando, y esto porque los más inconscientes son los que más se están reproduciendo y los más conscientes son los que menos. Bueno, eso ya lo tomé en algún video, creo que fue en este. Entonces, nosotros tenemos esa programación biológica de que nuestro cerebro, como analiza si estamos vivos, pues qué necesidad tenemos de cambiar. Hace 150.000 años sí te morías por cualquier cosa, te picaba una hormiga y seguramente esa hormiga era venenosa y hasta ahí llegabas. Actualmente te pica una hormiga y no te pasa absolutamente nada. La medicina está súper avanzada, literalmente es muy difícil que te mueras, mi amigo. A no ser que te lances a un tren en movimiento, es muy difícil que te mueras. Entonces nuestra mente, como está diseñado bajo ese paradigma que es inútil actualmente, porque tú, te pregunto, estás vivo, ¿cierto? Seguramente estás vivo, pero para tu cerebro es más que suficiente que estés vivo. Tu cerebro inconsciente, que es el cerebro animal, el 90% de tu cerebro, no le importa que si eres feliz. Tu cerebro inconsciente, 90%, no le importa si eres adicto al porno. Tu cerebro inconsciente, 90%, no le importa si eres infeliz en tus relaciones, si estás mal con el dinero, le vale un reverendo rábano. Tu 90% de cerebro no le importa lo mal que estés, a no ser de que estés muy mal, ahí sí medio le importa, pero en resto si no has tocado fondo, por eso muchas personas cuando tocan fondo, ahí sí espabilan y se pueden hacer lo máximo que pueden para salir de sus situaciones. Como te hablé en este video, no tienes que esperar a tocar fondo para mover tu culo, porque siempre puedes caer más bajo. Esta adicción, por ejemplo, en el caso de la adicción al no por, es una adicción que tan bajo que no hay descripción para lo bajo que se puede llegar a caer con esto. Entonces nuestro cerebro no le importa cómo nos sintamos, lo único que le importa a nuestro 90% de cerebro, nuestra parte inconsciente, es que sigamos vivos. Y si actualmente tú estás vivo, mi amigo, tu cerebro no está de parte tuya, tu cerebro no quiere cambiar. Por más que tú hagas NoFap, si tú vives desde el paradigma inconsciente, o sea, el del 90%, el 90% de tu cerebro le valdrá huevo si no sales de la adicción. Es lo que le interesa hacer como siempre ha sido, porque eso le asegura su supervivencia, porque tiene lógica. Hace 150.000 años un cromañón que sigue siendo como siempre ha sido, es bastante terco en sus maneras de pensar, en sus hábitos, pues es un cromañón que si actualmente estaba vivo, la lógica le diría, ¿no?, que si sigue haciendo lo mismo, pues seguiría vivo.
vivo, pero actualmente esta lógica no tiene lógica porque es muy difícil morirnos, pero seguimos teniendo ese mindset a nivel paleolítico, o sea, una mentalidad que no podemos cambiar, tenemos que integrarla y surfear por ella. ¿Y cómo se surfea esa cuestión? Pues saliendo del paradigma inconsciente, siendo más consciente. Casi todos los videos hablo de esto, y es que tienes prácticas de conciencia, link en la descripción para que seas más consciente, dejes el paradigma inconsciente, que el paradigma inconsciente es hace 150.000 años, como te digo, tiene muchas programaciones bastante funcionales para aquel entonces, pero actualmente está totalmente desfasado, el cómo estamos funcionando de fábrica al nivel instintivo, de que somos animales que hemos evolucionado, así que démonos un aplauso por ser tan pros, pero tenemos un mogollón de desventajas evolutivas, que entre esas está el compensador. Entonces, el compensador es ese mecanismo de nuestro cerebro para compensar cualquier progreso que tengamos. Por ejemplo, que tú de repente empieces a hacer ejercicio disciplinadamente, y pues qué casualidad, ¿no? Que cuando llevas 2 semanas disciplinadamente haciendo ejercicio cada 2 días, de repente tus relaciones empezaron a estar mal, cuando antes estaban bien. De repente tu economía empezó a estar mal, cuando antes estaba medio normal. Que de repente tú empezaste a recaer más en tus adicciones, cuando antes tenías bastante dosificada tus recaídas o tu abstinencia, como quieras verlo. Entonces, ¿qué pasa? De que tu cerebro analizó, uy, no, este man está progresando en esta área de su vida, pero como nuestro cerebro no le gusta cambiar, o sea, nuestro cerebro lo que hizo fue que como aumentamos de nivel en esta área en específico de nuestra vida, que es el ejercicio, por ejemplo, pues de que nos hizo un decremento en otras áreas de nuestra vida. De repente, en piloto automático, o sea, de manera inconsciente, o sea, sin tú darte cuenta, tu cerebro te hizo descuidar áreas de tu vida solo porque tú estabas avanzando mucho en una. Y ese es el compensador. Constantemente, si tú avanzas una, tu cerebro hace que bajes en otra. Si tú avanzas en otra, tu cerebro hace que bajes en una. Y eso es compensar. O sea, tu cerebro quiere mantener el mismo promedio de éxito que tienes actualmente. Por eso es muy importante estar consciente de todas esas dinámicas, tener registro de tus progresos en cada área de tu vida, porque mi amigo, te lo prometo, si tú empiezas, por ejemplo, caso muy común, si tú empiezas a hacer nofapes largos, te lo juro, mi amigo, que sigues en piloto automático, vas a empezar a dejar de ir al gimnasio, vas a empezar a volverte asocial, vas a empezar a dejar de leer si es que tienes el hábito de lectura, vas a empezar a descuidar sin darte cuenta. O sea, es bastante difícil darse cuenta de manera inconsciente, por eso es que tienes que estar consciente. Vas a empezar a descuidar otras cosas. Por eso es que el cambio de nuestra mente, que una de las cosas más difíciles que hay en la vida es cambiar esto, es el cerebro. Es bastante, como te digo, basado en la programación biológica de la tercadez, porque hace 150.000 años le era funcional. Nuestro cerebro es bastante difícil de cambiarlo, mi amigo. Tenemos de comprender cómo funciona. Y esto del compensador es entender prácticamente el 50% de cómo funciona. ¿De qué pasa eso cuando tú empiezas a crecer demasiado en una área? De que empiezas a descuidar otras. Lo que yo llamé compensador. Y este compensador, ¿cómo aplica con el nofap? Que hablé hace unos minutos de que cuando tú haces abstinencias largas, de que qué casualidad de que cuando tú llegas a tu tolerancia, no te quedas en tu tolerancia y eyaculas y ya, sino que necesariamente necesitas darte más y más dopamina, incluso después de haber tocado tu tolerancia, y que cuando te das más y más dopamina, sobreexcitas tus receptores dopamínicos. Y tú te preguntarás, ¿qué necesidad de sobreexcitar los receptores dopamínicos cuando ya llegué a mi tolerancia? O sea, tu tolerancia es cuando ya estás conforme con lo que te diste de dopamina, en este caso de Nopor. ¿Qué necesidad hay de mi cerebro justificarme no ver media hora, sino ver 2 horas después de haber hecho 30 días de abstinencia? ¿Qué necesidad? Mi amigo, el compensador. El compensador dice, uy, no, este man lleva ¿cuántos días de abstinencia? O sea, hagamos de cuenta que yo soy tu mente ahí, tu ego, tu parte compensador, y dice, no, este man ¿cuántos días lleva? Lleva 30 días. Uy, no, pues una manera de compensarle su avance en nofap, o sea, su avance en abstinencia, es hacerlo recaer hartas veces. Si lo hago ver bastante porno, si lo hago eyacularse con las peores categorías, y no solo una vez, sino unas 3 veces, pues lo que voy a hacer, o sea, estoy hablando como tu compensador, te recuerdo, ¿no? Pues lo que voy a hacer es que voy a hacerlo retroceder a su estado habitual. E incluso lo puedo estar haciendo devolver para que le cueste de nuevo arrancar al cambio que él conscientemente quiere lograr. Pero yo, que soy el inconsciente, el 90%, yo no lo voy a permitir. Yo soy programado a que preferible ser como siempre he sido. Prefiero ser como siempre he sido, porque como siempre he sido, estoy vivo, entonces me conformo con eso.
Ese es tu autosaboteador. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más días de abstinencia inconsciente, más compensador tienes y que va a haber una tendencia enorme. Si vives todo en piloto automático, tanto tu abstinencia como tu recaída, la vives 100% en piloto automático, va a haber una tendencia enorme a que tu compensador no solamente se quede conforme con llegar a tu tolerancia y ya, sino que quiera más, de sobreexcitar lo más que pueda tus receptores dopamínicos. ¿Para qué? Para metértela doblada. Para sabotearte, mi amigo, el famoso autosaboteo jodido que yo hablé, que como te digo, yo la primera vez que escuché sobre esto es de un canal que se llama Jordi Wu, y tiene todo el sentido del mundo, de que nuestro cerebro, cuando se da cuenta de que avanzamos en una cosa, busca la manera de compensarnos en otra, y a veces no necesariamente nos compensa en otra área, sino nos compensa en esa misma, porque estábamos creciendo en abstinencia, en algún momento tenemos que recaer, y nuestro ego llegó a la mejor conclusión para devolvernos, que es hacernos recaer de la peor manera posible. Por eso, como te digo, la importancia de la recaída. Aquí tengo este video hablando de la importancia de muchos aspectos más de los que estoy diciendo ahorita, del por qué es lo más importante para salir del PMO, la recaída. Y como te estaba diciendo, mi amigo, eso es lo que te hace pasar tu tolerancia a recaer hartas veces, hacerte sobreexcitar tus receptores dopamínicos, y unos receptores dopamínicos lo que van a hacer es de que tu mente quede con ansias de dopamina, quede con ansias horas, incluso hasta 15 días después. Científicamente está comprobado esto que estoy diciendo. Tus receptores dopamínicos pueden llegar a quedar sobreexcitados después de un consumo excesivo de cualquier dopamina. Ten mucho cuidado cuando pasas 1 o 2 horas en TikTok, porque estás sobreexcitando tus receptores, y eso va a hacer de que horas, incluso días después, eso mismo, tus receptores queden con ganas de dopamina. Y adivina qué es lo que tu cerebro se le viene de conclusión cuando quiere dopamina. Adivina, pues tus adicciones, o sea, el PMO. Así que este es el motivo principal del efecto rebote. Primero, tus receptores dopamínicos sobreexcitados, y segundo, el compensador. Y como puedes darte cuenta, son dos caras de la misma moneda y juegan en común acuerdo en contra tuyo si tú no vives conscientemente. Por eso, mutadores conscientes. Soy Jay Corredera, mutadores, nos estamos hablando.